Bueno, ¿qué tal? En la clase de hoy lo que vamos a hablar es de algunas técnicas, primero de lo que tiene que ver con los nutrientes dentro de la huerta, hablando algo muy por arriba de lo que es el suelo. Nos vamos a detener en lo que es en el agua y los sustratos, ¿no? Vamos a hacer hincapié en estos últimos, en los sustratos. A su vez, vamos a presentar algunas técnicas sencillas para hacer determinaciones de los nutrientes en estos sistemas, tanto sea en el agua como en los sustratos. Lo que es la huerta, ¿no? Lo común, lo que conocemos todos, es el tipo de horticultura en el suelo, ¿no? Es un lugar donde va a estar bien fertilizado, con buena dotación de nutrientes, ¿no? Y donde se van a desarrollar los cultivos. Sin embargo, lo que empezamos a ver es que porque hay una zona urbana o donde no hay suelo, o donde es difícil cultivar en el suelo porque está de alguna manera fatigado o algo degradado o no está, se empiezan a dar este tipo de cultivos o de huertas, ¿no? Son de tipo elevado, ¿no? Sobre el suelo, ¿no? También puede ser que lo que exista, la posibilidad es de producir en contenedores, así sea una maceta, un cajón o algo por el estilo. De esta forma, eh, lo que se va a necesitar en este último caso es, por ejemplo, son de alguna manera hortalizas que se colocan en contenedores, incluso algunas pueden tener un soporte, no tener un soporte físico, sino tener solamente agua, donde se van a circular nutrientes, ¿no? En estos tres últimos casos, ¿no? Donde se va a dejar de usar el suelo, se recomienda no usar suelo mineral, tierra, sino empezar a usar otros materiales que son los llamados sustratos. Bueno, acá les dejo la definición del sustrato, pero bueno, hay de diferentes orígenes, sean orgánicos o inorgánicos, y cada uno va a presentar alguna condición que le aporte al normal crecimiento de las plantas en estos sistemas. Para mencionar, estos tres sustratos, la turba, la perlita y la vermiculita, son los más difundidos. Seguramente los deben conocer, ya que los plantines hortícolas que vienen en esa especie de bandejas multiceldas, vienen producidos con estos materiales, ¿no? Es la turba de musgo fagnum, un material ácido, con mucha porosidad, arriba del 90%, tiene una tendencia ácida. La turba, la característica principal es que tiene muchísima capacidad para retener agua. Por otro lado, la perlita es otro material que tiene una porosidad muy parecida a la turba, pero la ventaja que tiene este material es que tiene mucha capacidad para airear el sustrato. Es por esto que la turba y la perlita son dos materiales que comúnmente son utilizados para formular sustratos. También es común encontrar la vermiculita. Puede ser o complementando estos dos materiales o sustituyendo lo que es la perlita. Bueno, en lo que son cultivos en contenedores, materiales que son de fácil obtención, incluso son más económicos, podemos hablar de la corteza de pino, un material muy bueno, un residuo de la industria maderera, que tiene excelentes características, a su vez también es ácido igual que la turba. Por otro lado, la turba subtropical, también conocida como resaca de río o del delta, es un material también ácido, con una elevada porosidad, con muy buena dotación de nutrientes, pero la desventaja que tiene es que presenta o sea, hay malezas presentes en estos materiales. Por eso hay que hacer o una desinfección para eliminar esas malezas o de alguna manera estar extrayendo estas malezas que se puedan presentar. Las acículas de pino, también un material muy utilizado en plantas de interior, también
con tendencia ácida, con muy buena porosidad, muy utilizado, y los materiales compostados. Los vamos a mencionar solamente, pero son todos los residuos orgánicos que pueden ser compostados dentro de una huerta, dentro de una quinta. Estos materiales, ¿no?, van a formar parte de lo que va a ir dentro de una maceta. Y en esa maceta decimos que ese material sólido, ¿no?, es lo que realmente, o sea, es lo que la estructura, la matriz sólida del sustrato es muy poca. Puede ser del 15%, ¿no?, de todo ese gran volumen, ¿no? Todo lo demás son poros. Estos poros van a estar ocupados primero por agua, que va a ser esta cantidad, se llama capacidad de retener agua del sustrato, y lo otro restante van a ser poros ocupados por aire, ¿no? Entonces, queremos remarcar este concepto, que el material sólido es muy bajo y a su vez tiene una gran cantidad de poros que van a estar ocupados por agua y por aire. Estos tres, o sea, la porosidad total, cuando hablamos de las 5 llaves de los sustratos, hablamos de esa porosidad total del sustrato que es muy aireado, ¿no?, superior al 85%, son poros que van a estar ocupados por agua, la capacidad de retención de agua, y ocupados con poros, los poros con aire. Son estos 3 puntos que vamos a tener dentro de un sustrato. Nos vamos a detener en estos dos, que una vez que lo coloquemos en el sustrato, la formulación del sustrato tiene que ver con estos 3. Pero una vez que lo coloquemos en el sustrato, solamente vamos a poder intervenir la acidez y la conductividad eléctrica. Por eso queremos traerles algunas técnicas sencillas para medir la acidez, la alcalinidad, que es el pH, y a su vez la conductividad eléctrica. A esto hay que hacer un monitoreo del cultivo, medir el pH, medir la conductividad eléctrica. El pH es una escala que va de 0 a 14. 7, el número 7 sería la neutralidad. Arriba de 7 sería un sustrato o un medio alcalino, y por debajo de 7 sería un medio ácido. Esto es para estudiarlo. Volvemos a repetir, de 0 a 14, 7 es la neutralidad. La gran mayoría de las plantas necesitan sustratos o medios de crecimiento, puede ser el agua, en caso de hidroponía pura, que sean levemente ácidos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de algunos rangos. Y la conductividad eléctrica de alguna manera determina qué cantidad de sales disueltas hay en ese sustrato o en ese agua. Entonces, estos dos valores, el pH, la conductividad eléctrica, nos va a determinar. El pH es la forma química en la que se encuentran los elementos, que nosotros tenemos que hacer esta determinación y tener un sustrato, un medio levemente ácido, y la conductividad eléctrica, que nos va a decir qué cantidad de elementos hay en esa solución. Y esto es general para todo el crecimiento vegetal. Así sean sistemas que son netamente químicos, por ejemplo, utilizando fertilizantes de síntesis química, o incluso estos medios de crecimiento donde se usan solamente fertilizantes orgánicos. Puede ser los compost, pueden ser el humus de lombriz, u otros materiales u otras formulaciones que son orgánicas. En general, para todo el crecimiento vegetal, llevar una medida del pH y la conductividad eléctrica. Por eso mencionamos que la planta va a necesitar estos elementos, ya sea de la forma de fertilizantes inorgánicos o de síntesis, o de fertilizantes naturales orgánicos. La planta va a necesitar de todos estos elementos. No nos vamos a detener en cada uno de ellos. Podemos decir que hay macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes que van a tener que estar en una adecuada relación. Sin embargo, generalizamos que todos estos nutrientes que están aquí van a estar disponibles siempre y cuando el medio
sea el sustrato, el suelo o incluso el agua, esté en un rango levemente ácido. El sustrato orgánico debería ser de 5,5 a 6,5, para sustrato o para suelo mineral entre 6 o 7. Para lo que son sistemas en agua, debería estar en un pH que ronde el 6. Entonces, como dice este cartel, midiendo el pH e incluso la conductividad eléctrica, resolvemos el 80% de los problemas nutricionales que se presentan en los cultivos intensivos. Puede pasar esta situación que el sustrato se torne levemente ácido o materiales como la turba, que ya de por sí son ácidos, hay que colocarle calcita dolomita, que son cales, para subir el pH a un rango de crecimiento. Lo normal es esto acá, que el agua nuestra que es de perforación, que es alcalina, el pH suba arriba de 8. Y ahí hay que acidificar el pH para llevarlo al rango de crecimiento. Esto puede usar diferentes compuestos. Les dejo acá algunos valores de pH ideales para algunos cultivos y esto sería el objetivo del pH a la hora de producir plantas o producir en una huerta sistema del tipo este en sustratos o hidropónicos. En lo que es la conductividad eléctrica, vamos a tener acá hay diferentes métodos, 1 en 5, 1 en 2, el extracto del medio saturado o esta técnica del pull-through. Todos van a medir la conductividad eléctrica, ¿no? Y dan diferentes valores. Por eso que el método va a depender, o sea, el método que se utilice va a depender de la escala que vamos a tener como referencia. Por eso nos queríamos detener en este punto en particular. Entonces, esto es el rango, ¿no?, que deberíamos tener en cuenta para cada uno de los métodos. Y ahora nos vamos a detener en cada método. El método 1 en 5, o sea, en una probeta de 250 centímetros cúbicos se colocan 150 centímetros cúbicos de agua y se lleva a 180 centímetros cúbicos con el sustrato. Esto es muy práctico, ¿no?, para medir los sustratos, pero la desventaja es que es destructivo. Tenemos que usar una porción, ¿no?, de ese volumen del sustrato y la planta posiblemente la tengamos que destruir. Es muy práctico. Este método es 1 en 2, consiste en poner 2 volúmenes de agua, ¿no?, y un volumen de sustrato. Esto primero se hace una graduación, o sea, con volumétrica, por ejemplo la probeta, y se ponen, se tiene que mantener esta relación. Este método es muy interesante para ser usado en lo que serían compost con alta densidad, muy pesados, o incluso en el suelo hortícola. Y es muy sencillo. Se colocan estas dos partes, se agita y después se mide en el sobrenadante el pH y la conductividad eléctrica. En el método anterior es exactamente lo mismo. Después, una vez que se estabiliza a los 20 minutos, se mide el pH y la conductividad eléctrica. Este es un método que consiste en hacer una pasta, saturarla. Esta pasta saturada, que no salga agua por la parte inferior cuando se coloca el sustrato en un lateral, lo que se hace, se mide el pH, ¿no?, y después con un filtro de papel de café se extrae. Es muy fácil en sustrato extraerlo, con la mano se puede extraer tranquilamente un volumen de agua, y acá se mide la conductividad eléctrica. Entonces, el pH en la pasta y en esta solución se mide la conductividad eléctrica. Y este último método es el método del pull-through, que consiste en saturar el sustrato, colocar una lámina de agua ajustada, y una vez que una vez que queda saturado el sustrato en principio, se extrae, después se coloca una lámina de agua y de ese extracto se mide el pH y la conductividad eléctrica. Esto es lo interesante, es que no es destructivo y se puede usar para una gran cantidad de plantas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa se pueden comunicar o mandarme un correo electrónico por cualquier duda
tengan. Muchas gracias.